Hola, muy buenas tardes. Qué bueno volvernos a encontrar tan pronto aquí en Saber Contratar. Esta cita virtual que tenemos el primer miércoles de cada mes para aclarar todas las dudas sobre trabajo doméstico. Les damos la bienvenida a quienes ya nos han acompañado en espacios anteriores y especialmente a quienes se unen por primera vez en esta transmisión. Sabemos que hay personas que nos ven por Facebook Simplifica y Hablemos de Trabajo Doméstico, pero también se conectan a través del canal de YouTube de EAFIT+. Bueno, y sí, junio llegó con una noticia súper importante, la reforma laboral. Fue aprobada y está dando mucho de qué hablar. Entonces, hoy vamos a contarles de forma clara y sin enredos qué cambios trae, cómo impacta a los empleadores y trabajadores del hogar y qué debemos tener en cuenta desde ya. Así que si escuchaste del tema, pero aún no lo tienes tan claro, este live es para ti. Le recordamos que Saber Contratar es un proyecto de la Alianza del Consultorio Jurídico de AFIT, Simplifica y la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, que tiene como principal objetivo explicar de la manera más sencilla todo lo que se debe tener en cuenta a la hora de contratar un trabajador del hogar. Información clave para empleadoras, empleadores y especialmente para trabajadores del hogar. Como ya es usual, me acompaña en esta sesión Sofía Jiménez, estudiante de Derecho de AFIT. Sofi, bienvenida. Gracias por estar nuevamente acá conmigo. Hola Julie, muchas gracias. Qué rico otra vez estar en este espacio contigo y toda la audiencia, sobre todo hoy que es un tema tan importante y que pues requiere de tantas dudas y preguntas. Entonces los invitamos a que nos dejen todas sus preguntas en comentarios y nos dejen con algún emoji, que es lo que más les gusta de nuestras transmisiones. A reaccionar, así es. Bueno, antes de entrar ya en detalle y acercarnos en este tema de la nueva reforma laboral, los invitamos a ver el siguiente video. Ser líder no es hacerlo todo, es saber en qué enfocarse. Por eso, yo invierto mi tiempo en lo que realmente importa: mi familia, mi negocio y mi bienestar. Por eso, cuando se trata de la seguridad social de la niñera o de la empleada doméstica, delego en Simplifica. Nos encargamos de los contratos y los pagos de seguridad social con cero papeleos. Delega sus trámites y olvídate de dolores de cabeza. Únete aquí a los más de 25,000 empleadores que están haciendo las cosas bien con Simplifica. Perfecto. Bueno, Sofi, entremos de una vez en materia. Entonces, empecemos explicándole a nuestra audiencia los cambios que incorpora la reforma laboral para el trabajo doméstico específicamente, cómo entra en vigencia, cuál es la fecha, aspectos importantes a tener en cuenta. Entonces, por favor, instrúyenos. Claro, Julie. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la reforma laboral entró en vigencia desde el 25 de junio de este año, ¿cierto? A partir de esta fecha deben aplicarse gradualmente los cambios propuestos, que incluyen, por ejemplo, y como lo vamos a hablar hoy, contratación, tipo de contratación, jornada laboral, pago de recargos por nocturnos o por dominicales y festivos. Todos estos temas los vamos a ver específicamente en el trabajo doméstico, que es pues el tema que tenemos en común, ¿cierto? Entonces, los 3 puntos claves que de los que vamos a conversar hoy son el cambio de contrato por escrito, en el que ya vamos a profundizar, el cambio en la jornada laboral y el aumento del recargo por trabajar en domingos y festivos. Estos son los 3 puntos claves que se modifican o que cambian un poco a raíz de la reforma laboral. Entonces, el primer punto, como les anticipé, es el contrato por escrito. Entonces, ahora la vinculación de contrato por escrito es obligatoria. Es necesario que en las relaciones laborales de trabajadoras domésticas se realice un contrato laboral escrito. No importa si es a término fijo o indefinido. Aplica para todas las modalidades. Incluso para tiempo completo o parcial, ¿cierto? En tiempo completo entendemos empleadas domésticas internas y externas. Y parcial son las
empleadas que conocemos por días, ¿cierto? Es el trabajo que conocemos por días. Entonces, sin importar la modalidad de trabajo doméstico, importante que sea el contrato por escrito, ¿cierto? Importante, un nuevo cambio de la reforma laboral que debemos tener súper en cuenta es que los contratos a término fijo no pueden exceder los 4 años. Entonces, si nosotros realizamos un contrato a término fijo por escrito y este tiene una duración de 4 años o superior, después de pasados esos 4 años, se deben, sin importar cuántas veces se renueve, se debe crear un contrato a término indefinido. Esto es súper clave porque antes no había esta distinción. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para los contratos escritos? Son puntos claves e importantes que son como los puntos claves que debemos tener en cuenta. Si quieres, Julie, nos cuentas tú sobre estos puntos. Claro que sí, Sofi. Bueno, es muy importante que nosotros recordemos que en el contrato laboral se definen los acuerdos a los cuales se llegó por ambas partes, empleador, empleadoras, trabajadores, trabajadores. Bueno, entonces, por eso es tan importante, porque hay un documento de por medio escrito donde dejamos documentada toda esta información. Digamos, qué puntos básicos están en el contrato. El cargo y las funciones. Entonces, si la trabajadora es niñera, pues entonces las funciones van a ir de acuerdo a ese cargo. Entonces, la trabajadora debe mantener el sitio de los niños en orden, realizarle apoyo para las tareas. Es decir, que dependiendo del cargo, asimismo se van a generar las funciones. Y esto es muy importante, que un trabajador independiente, sea trabajador del hogar, sea de otro cargo, tenga muy claro para que así pueda cumplir con lo programado con el empleador. Otra cosa también muy importante, la jornada laboral. ¿Sí? Desde el inicio de una vez queda claro, es una trabajadora de tiempo completo, es una trabajadora de medio tiempo, es por días, la trabajadora labora los sábados, no trabaja los sábados, qué días de la semana trabaja para trabajadoras por días. Entonces, esto es fundamental que quede claro para ambas partes. Importantísimo, el salario y la forma de pago, ¿sí? No que de pronto al momento que se va a realizar el pago del salario, la trabajadora diga, no, es que era tanto, y el empleador dijo, no, yo le había dicho tanto. ¿Cómo se soluciona? Con un contrato laboral firmado. Cuando lo firman las dos partes, eso quiere decir que ambos están de acuerdo en lo que allí quedó por escrito. También la forma de pago, si es mensual, si es quincenal, qué tipo de contrato es, indefinido, fijo, si tiene renovaciones, y también demás acuerdos a los cuales se puede llegar entre el empleador y el trabajador. Un salario no constitutivo, un salario en especie o algo adicional como uso de cámaras. En el contrato queda estipulado todo. Entonces, por eso es tan importante que desde el inicio esta información que relacionamos en el contrato quede aprobada para las dos partes y de esta manera pues se va a tener una mejor relación en el vínculo laboral que se tiene y ambas partes van a estar muy tranquilas porque están haciendo las cosas de manera correcta. Bueno, antes de continuar, les queremos compartir una información de interés, un video que nos dejó aquí Camilo para seguirnos apoyando en este tema. Respecto a la pregunta de cuál es el impacto de la recientemente aprobada reforma laboral sobre las trabajadoras domésticas, es importante resaltar dos asuntos. Primero, que la ley exige expresamente que las empleadas domésticas tengan un contrato de trabajo por escrito. Esto es algo que ya habíamos sugerido, aconsejado siempre en nuestro programa, pero ahora es una obligación legal. Y dos, que se cumpla con la afiliación y el pago de la seguridad social al sistema de pensiones, de salud y de riesgos laborales, y por lo tanto la empleada pueda consultar en los registros públicos su información sobre esas cotizaciones realizadas. Ojo, es muy importante tener claro que a pesar de que la norma establezca estas dos exigencias, el contrato por escrito y la afiliación a la seguridad social, no quiere decir que el empleador que incumpla con esos requisitos, con esas obligaciones, pueda eximirse de tener un contrato de trabajo. Es decir, si nosotros no le hacemos el contrato de trabajo por escrito a la empleada doméstica,
No es que la empleada no tenga un contrato de trabajo, sino que este contrato será un contrato verbal y por lo tanto será a término indefinido. Y segundo, si no afiliamos y pagamos la seguridad social, no quiere decir que no exista un contrato de trabajo, sino que el empleador no solo está debiendo o está en mora de hacer esos aportes, sino que tendrá que pagar todas las prestaciones del sistema de seguridad social que la empleada requiera. Ser líder no es hacerlo todo, es saber en qué Clarísima esta información. Bueno, recuerden que nos pueden ir dejando sus preguntas, sus dudas acerca de este tema. También pueden ir reaccionando si les está gustando el contenido de esta transmisión. Bueno, Sofi, contémosle a nuestra audiencia qué implicaciones tiene la jornada laboral con la nueva reforma laboral. Esto es muy, muy, muy importante que los empleadores lo tengan claro. También que los trabajadores sepan cuál es esa jornada que deben laborar en el cargo que tienen. Entonces, dale. Sí, Julie, como anticipamos al comienzo de la transmisión, uno de los grandes cambios de la reforma fue la jornada, pues el cambio a la jornada laboral de los empleados domésticos. Hay algo muy importante y es que antes el numeral B del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo excluía a los trabajadores del hogar de tener la misma jornada laboral del resto de los trabajadores de Colombia. Antes nos podíamos exceder por 2 horas en la jornada laboral. Esto ya no funciona, ya no aplica, ya no se puede. A partir del 25 de junio, a partir de la entrada de vigencia de la reforma laboral, la jornada laboral de todos los trabajadores en Colombia debe ser la misma, incluidos los trabajadores domésticos, las trabajadoras domésticas. Es decir, por ley, ahora no puede ser más larga. Tiene que ser igual al del resto de los trabajadores del país. Además, hay un cambio en la cantidad de horas laboradas por semana. Esto ya se venía dando gradualmente. Entonces, lo mismo con la reforma, gradualmente nos vamos a ir reduciendo a las horas por semana. Entonces, se va a reducir gradualmente hasta el 2026 las horas trabajadas a 42 horas semanales. En este momento estamos en 44 horas. La idea es para el 16 de julio llegar a 42 horas semanales, ¿cierto? Esto también aplica, como ya lo hemos establecido, para las trabajadoras domésticas. ¿Qué importa acá? ¿Qué es importante acá? Tener en cuenta que eso genera un cambio en el horario nocturno de los trabajadores. Porfis, me ayudan proyectando la siguiente imagen para poder que la audiencia lo vea. Entonces, bueno, como les decía, ahí lo van a poder ver en la imagen. En este momento estamos en 44 horas semanales. La idea es llegar a 42 horas a partir del 16 de julio de 2026. Listo, un súper cambio, igual para todos los trabajadores, incluido a las trabajadoras domésticas. Esto está súper claro. ¿En qué cambia la jornada laboral nocturna? Antes comenzaba a las 9 p.m., ahora va a comenzar a las 7. Entonces, las horas de jornada nocturna, que ahora son desde las 7, deben seguir aplicándoles el recargo de horas nocturnas, que es del 35%. Entonces, las 2 horitas, que son de 7 a 9, que antes eran diurnas, ahora son nocturnas y hay que aplicarles el recargo nocturno. Entonces, eso sería como los cambios que vamos a ver en la jornada laboral. Si tienen alguna duda, ya saben que nos pueden dejar los comentarios. El siguiente cambio clave de la reforma, como les anticipamos, va a ser los recargos por dominicales y festivos. Entonces, recordemos que hasta antes de la reforma, los recargos por dominicales y festivos están en el 75%. En la siguiente imagen vemos que hay un aumento también progresivo del recargo por dominicales y festivos. Entonces, también haremos progresivamente ese aumento. A partir del 1 de julio, o sea, a partir de ayer, empezó el aumento del 80% del recargo nocturno. Y la idea es que para julio de 2027 estemos en un 100% del recargo. Es decir, el valor del día por el 100% de recargo nocturno.
Y ahí van a, pues como ven en la imagen, en este momento estamos en el 80%, el próximo año en el 90% y para el 2027 estaríamos en el 100%. Entonces, estos serían los puntos claves de la reforma laboral en lo que concierne al trabajo doméstico. Entonces, ya podemos empezar a resolver algunas preguntas para llegar a casos prácticos y que queden más claros todos los cambios. Y Sofi, antes de eso, yo quiero resaltar algo súper importante. Bueno, nosotros acá desde Saber Contratar queremos invitarlos a que se informen de canales oficiales cuando tengan dudas. Este tema, digamos que está por redes sociales, por todos los canales y muchas veces si no acudimos a un canal de confianza podemos, por el contrario, desinformarnos. Entonces, en un ratico les vamos a dar los números telefónicos y las entidades a las cuales ustedes pueden acudir en momentos que tengan dudas. Pero también queremos recordar el compromiso que tenemos como empleadores y empleadoras del hogar con el pago puntual de la seguridad social y de las prestaciones sociales. Es fundamental que quienes contratan trabajadores del hogar estén al día con estos aportes. Recordemos, la seguridad social debe pagarse mes a mes. El salario debe ser justo y no puede ser un salario integral para un trabajador del hogar. Y las prestaciones sociales, recordemos que son primas, cesantías, intereses, vacaciones, sigue siendo una obligación legal. Esto no tuvo ninguna modificación. Entonces, estos aspectos no solo cumplen con la ley, sino que garantizan la dignidad y el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Así que si tenemos en nuestra audiencia empleadores, empleadoras, recuerden que estar al día es una responsabilidad y es parte de construir un hogar justo y formal. Ahora sí, bueno, Sofi, empecemos con las preguntas. Carmelida nos pregunta, con la nueva reforma laboral, ¿cómo queda el pago de una empleada doméstica que trabaja 2 días a la semana, es decir, 8 días al mes? Julie, esta pregunta la recibimos a través del correo de Saber Contratar, que es súper chévere para que cuando vean nuestro post de nuestra publicación sobre la transmisión nos envíen las preguntas con anticipación para así asegurar que las podamos responder. Entonces, claro, bueno. sí. Bueno, listo. O si quieres la respondo yo, como quieras. Dale, si quieres empiezo y yo te complemento si algo. Dale, listo. Bueno, entonces, para las trabajadoras de tiempo parcial, recordemos que el pago de la seguridad social se hace por rangos de días. Esto ya está establecido por ley. Entonces, en este orden de ideas no hubo ninguna modificación. Se sigue pagando la seguridad social por rangos de días. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta para el trabajo tiempo parcial? Recordemos que la jornada es de 8 horas. Adicional a eso, que si la trabajadora va a laborar posterior a las 6 de la tarde, se debe pagar un recargo nocturno. Bueno, entonces hasta las 6 es una jornada diurna, pero si es posterior a las 6 de la tarde, Sofi, ¿sí estoy bien? 7 de la noche. 7 de la noche, perdón. Si es posterior a las 7 de la noche, ya entra como un recargo nocturno. Eso sería como la variación. Pero de resto, en el pago de la seguridad social, sigue siendo exactamente igual. Julie, y sobre el pago del día, recordemos que el valor por día con subsidio de transporte es 54,116 pesos. Entonces, sí, o sea, es el mínimo, a partir de eso, pues, pueden pagar lo que deseen. Entonces, ese valor no cambia con la reforma, entonces simplemente a partir de ese valor deben pagar por el día laborado a la persona, así trabaje por días. Perfecto, Sofi, muchísimas gracias. Bueno, equipo, ¿contamos con más preguntas? Listo, Yolanda Ruiz nos dice, por favor, aclarar lo de las horas semanales de la empleada interna, ya que leí que eran 52.5. Equipo, ¿nos pueden ayudar, por favor, retomando la presentación de las horas para que Yolanda también pueda tomarle como un print de pantalla y pueda quedarle la información digital? Bueno, Yolanda, no sé si me quieras ayudar con esta, Sofi. Julie, pues voy a responder lo que yo entiendo y si tú necesitas corregirme, me corriges. Pero a partir de la reforma laboral, Yolanda,
la jornada laboral va a ser igual para todos los empleados. Ya no va a haber un cambio entre las jornadas laborales de las empleadas domésticas y las empleadas, domésticas internas y domésticas normales, pues por días o pues en jornada externa. Entonces, no habría ese aumento del que nos habla Yolanda. Perfecto, entonces ahí te complemento, Yolanda. Básicamente, antes de que entrara en vigencia esta ley, ¿qué pasaba? Había una reducción de jornada laboral, que era de un tiempo para trabajadoras internas y un tiempo para trabajadoras externas. Pero precisamente esta ley lo que hace es que con la reforma laboral se perdió la vigencia de ese numeral B del artículo 162 del Código Sustantivo. Y lo que hace es que todas estas normas que salieron antes de ya no funcionan de la misma manera, es decir, las trabajadoras internas ya no van a llegar a 52.5 horas para el 2027, sino, chicas, me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor, también van a llegar a 42 horas semanales para el 2026. Bueno, para este año, a partir ahorita del 16 de julio del 2025, son 44 horas semanales para trabajadoras internas. Ahí respondiendo la pregunta, Yolanda, muchas gracias. Bueno, Ana Cruz nos pregunta, Miriam trabaja 2 días, pero a ella le gusta trabajar solo las mañanas de 7 y se va a las 12. ¿Está correcto? 7, 8, 9, 10, 11, a 12. Sí, digamos que eso también son acuerdos que se realizan entre el empleador y el trabajador. Recordemos que la jornada laboral siempre no se exceda a lo que dice la ley, pues está acordado por las dos partes, empleador, trabajador, y en este caso, con el horario que tú nos indicas de 7 de la mañana a 12 del día, pues no hay ningún inconveniente. Julie, yo quiero aprovechar para decir que por eso es tan importante el contrato escrito y nosotros antes de la reforma hacíamos tanta fuerza en que prefirieran los contratos escritos, porque ese es el espacio, el lugar en el que se acuerdan estos horarios y estos cambios que mejor le funcionan a cada persona. Entonces, claro, se puede y qué bueno que esto quede en el contrato. Súper, Sofía, gracias por reforzar ese tema. Bueno, ahora vamos con Claudia Hernández. ¿Cómo se maneja cuando una empleada solo trabaja 2 días al mes para el pago de la seguridad social? Era un poco lo que hablábamos al inicio con la pregunta que nos remitieron. El pago de la seguridad social para las trabajadoras que laboran por días va por rangos. Bueno, entonces para que explicarles un poquito así rápidamente, la ley establece que es por semanas, ¿sí? Entonces, si labora por lo menos entre 1 y 7 días, que es el primer rango, entre 1 y 7 días, lo que la ley dice es que se paga sobre un IBC que corresponde al 25% de un salario mínimo. El segundo rango va de 8 a 14 días y corresponde al 50%, el IBC o el valor sobre el cual se hacen los cálculos, corresponde al 50% de un salario mínimo legal vigente. Y el tercer rango, que va de 15 a 21 días, que es lo máximo que un trabajador por días puede elaborar, 21 días al mes, es el tercer rango que corresponde a un IBC o a un valor a pagar sobre el 75% de un salario mínimo legal vigente. En tu caso, Claudia, como tu trabajadora va 2 días al mes, ingresa en el primer rango. Sea que trabaje un día o trabaje 7 días, va a ser el mismo valor que corresponde al pago de seguridad social, que si no estoy mal, ahorita no me falla la memoria, un pago es ARL, caja de compensación, fondo de pensiones y está más o menos por 78,800 pesos. Súper, Julie. Ay, bueno, ya vamos cerrando, no sé si tengamos más preguntas. Sí, tenemos otra pregunta. Lina Claudia nos pregunta, si ya tengo empleada contratada por contrato verbal, ¿debo hacerlo por escrito? Lina, la respuesta es, como la ley es nueva y tu contrato es anterior a la ley, tu contrato verbal es válido. O sea, funciona, lo puedes tener. ¿Qué recomendamos nosotros? Que aproveches la novedad de la reforma y aproveches para hacer el contrato escrito por los motivos que ya te explicamos, mayor seguridad, más claridad, pero tu contrato es válido.
Importantísimo también acá resaltar que si el contrato es verbal, como nos lo dijo Camilo en el video, un contrato verbal tiene las mismas condiciones de un contrato a término indefinido. Entonces, no es porque sea verbal, pues no tengo que contar como con esas obligaciones que me da la ley. Entonces, contrato verbal tiene las mismas condiciones que un contrato a término indefinido. Súper importante. Bueno, Eileen nos pregunta, buenas noches, si aún no he pagado cesantías ni el interés de cesantías de un año atrás, ¿cómo puedo realizar el pago? Perfecto, gracias Eileen por la pregunta. Importantísimo, primero, te invitamos a que veas nuestras transmisiones anteriores de cesantías que lo tuvimos en el mes de febrero. La fecha máxima para pago de cesantías fue el 14 de febrero y se paga correspondiente al año netamente anterior. Si no lo has realizado, debes hacerlo. Bueno, lo más importante es que te pongas al día, te puedes comunicar con un operador de pagos, hay muchos acá en Colombia y solicitas que te apoyen para realizar el cálculo y el pago de las cesantías. Bueno, ese lo debes realizar directamente al fondo. Ojo, no se lo debes pagar a la trabajadora. Si tu trabajadora tiene un contrato activo contigo, aún ese valor debe ir al fondo de cesantías. Ahora, con respecto a los intereses a las cesantías, ese valor se lo debes pagar directamente a la trabajadora. Entonces, tendrías que hacer el cálculo para que lo puedas pagar a tu trabajadora de manera directa. Pero importantísimo que no dejes pasar más tiempo. Bueno, porque si bien el pago extemporáneo de cesantías te puede tener ahí como una sanción moratoria, entonces, entre más rápido lo hagas, mucho mejor. Bueno, Ana Cruz nos pregunta, un minuto, yo tengo contrato escrito desde este año, entonces, ¿qué le debo cambiar? Ana Cruz, como te comentamos, tu contrato es válido y podrían seguir trabajando con ese contrato. Simplemente lo que nosotros recomendamos, siempre lo hemos recomendado y a raíz de la reforma laboral con mucha más precisión, es que realices un contrato escrito. ¿Qué le debes cambiar? Nada, simplemente las condiciones que ustedes tienen en el contrato verbal las deben poner en el contrato escrito. ¿Qué condiciones? Las que nos contaba Julia ahorita. La jornada, el horario, las funciones, el salario. Entonces, simplemente es poner lo que ya está acordado en escrito, por escrito. Ok, igual como ya lo tienes firmado, no tienes que hacer nada adicional. Bueno, Soraya Orjuela, me encanta cuando hay tantas preguntas. Se hizo un arreglo de 18,000, 180 o 18,000, yo veo acá, deben ser 180, sí, de lunes a viernes. ¿Se debe pagar más dinero? Bueno, Soraya, importante que tengas en cuenta que si la trabajadora labora de lunes a viernes, eso quiere decir que es una trabajadora de tiempo completo, lo cual indica que un trabajador de tiempo completo, lo mínimo que puede recibir como salario es el salario mínimo legal vigente. Bueno, si tú haces el convenio con tu trabajadora de realizar un pago superior a este, perfecto, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Pero si ella labora de lunes a viernes las 4 semanas, efectivamente debe ganar a partir de un salario mínimo. Recordemos, salario mínimo legal vigente, 1.423.500, más el subsidio de transporte, que son 200,000 pesos, para un total de 1.623.500. Super, Julie. Bueno, Yolanda nos pregunta a partir de cuándo empieza a regir el recargo nocturno. Yolanda, hasta antes del 1 de julio estábamos en 75% de recargo nocturno. A partir de ayer empezamos con 80% de recargo nocturno. El próximo año, julio de 2026, 90%, y en julio de 2027 va a ser un 100%. En este momento estamos con 80% de recargo nocturno. Aprovechen, tómenle un clic ahí de pantalla a esto, una fotico, porque es información bien importante y que como empleadores debemos tener en cuenta. Listo, Sofi, recordémosle entonces cuáles son esos canales y esas entidades a las cuales las personas pueden acudir cuando tengan dudas. Claro, Julie. Entonces, bueno,
Nosotros siempre los invitamos a acudir a todos nuestros medios de contacto, obviamente al consultorio jurídico de la Universidad de AFIT, en el que pues atendemos de forma presencial o se pueden comunicar a los números y correos que ven en pantalla. También recuerden enviarnos todas las dudas que tengan al correo sabercontratar@gmail.com y obviamente pueden contactar a Simplifica para cualquier asesoría que requieran. Claro que sí. Y bueno, para las personas que están en este momento en la transmisión, tenemos un código para que ustedes puedan tener, uno, una asesoría totalmente gratuita y dos, si adquieren nuestro servicio, pues van a tener el 50% en 2 meses de servicio de Simplifica. Entonces, no esperen más, por favor, tomen nota del código, es saber contratar. Bueno, este es el código de Simplifica para que ustedes puedan obtener ahí un beneficio maravilloso y pues nosotros estamos con los brazos abiertos para poderlos apoyar en todo esto, que hay veces es un poco enredado, todo eso, entonces nosotros mantenemos a nuestros clientes al día de toda esta información. Si hay que hacer algún cambio, les estamos informando por los diferentes canales de atención que tenemos. Entonces, si están un poco estresados con todo este tema, bienvenidos a Simplifica y los podemos apoyar. Bueno, los invito también a vernos nuevamente en un mes, el miércoles 6 de agosto a las 6:30. Bueno, entonces les pedimos que estén muy atentos a todas nuestras redes sociales, donde nosotros les vamos suministrando información sobre los temas que venimos tratando, sobre lo que vamos a tratar y actualización de toda esta reforma laboral y bueno, lo que compete al trabajo doméstico para tenerlos totalmente actualizados. Sofi, muchas gracias por acompañarnos en este espacio nuevamente y muchas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Los esperamos dentro de un mes. A ti, Julie, muchísimas gracias.